Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Soy un apasionado del camping y siempre encuentro en la naturaleza una fuente de energía y conexión única. 2 veces al año como mínimo, organizo escapadas con amigos para acampar en el bosque más cercano a la ciudad. Tantas veces que hemos salido a acampar, nos han dado la experiencia suficiente para planificar cada detalle y de alguna manera, esto fortalece mi vínculo con la naturaleza. En el fin de semana después del último día de clases, mis amigos y yo habíamos reservado ese tiempo para una de nuestras acampadas anual. Sin embargo, a último momento, surgieron compromisos que impidieron a mis amigos unirse a la aventura, y yo no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Así que tomé la decisión de aventurarme solo, situación que ya había pasado varios años atrás, así que no pensé en que algo malo fuera a ocurrir. Llegué temprano al lugar habitual, que siempre escogíamos para acampar. Sin la compañía de mis amigos y sus comentarios irreverentes, la tranquilidad del bosque se intensificó. Rápidamente monté la casa de acampar, hice la fogata y coloqué mis cosas en un lugar seguro, levantando por fin mi pequeño refugio. Estaba cerca de un lago, así que podía escuchar el ruido que hacía este. Me puse cómodo y me relajé lo más que pude. Aún así, por razones de seguridad, preparé con cuidado algo que pudiera servirme de defensa en caso de un encuentro inesperado con animales salvajes. No podía confiarme de mi alrededor, así que a pesar de la experiencia que tenía, debía estar preparado en todo momento. Me dirigí hacia el lago, con la esperanza de disfrutar de un rato de pesca tranquilo. Llevaba conmigo una radio antigua, que aunque solo sintonizaba un par de estaciones de música clásica, me ofrecía la agradable compañía que buscaba. A pesar de pasar varias horas en la orilla, la suerte no estaba de mi lado, y decidí cambiar de ubicación. Sin embargo, la noche ya empezaba a caer, así que opté por pescar solo durante unos 20 minutos más, a pocos metros de donde me encontraba. De repente, mi radio comenzó a fallar, o eso pensé inicialmente, ya que la señal se perdió por completo. Las pilas eran nuevas y la radio era bastante resistente como para que fallara de repente, y en medio del aparente mal funcionamiento, a través del aparato se escuchó un crujido. Fue un inquietante sonido, pues me recordó a un sonido perturbador de mi infancia. Se había escuchado como si alguien estuviera mordiendo algo. Luego el sonido cambió a un gruñido, parecía ser un animal. Le atribuí el sonido a la estática, pero conforme pasaban los segundos, el gruñido se hizo más evidente y persistente. Permanecí en silencio durante unos momentos, intrigado por esta perturbadora interrupción. De repente, la estación volvió a sonar como antes, como si nada extraño hubiera ocurrido. Un poco desconcertado continué pescando, pero no por mucho. Decidí retirarme del lago. La oscuridad ya me había alcanzado y a medida que avanzaba la noche, la luna comenzaba a iluminar el cielo con intensidad. Los sonidos del bosque se habían intensificado. Esto solo indicaba que era el momento de dar por concluida mi jornada de pesca. Como explorador experimentado, sabía que no era prudente permanecer mucho tiempo en la oscuridad del bosque. Me dirigí a mi tienda de campaña. Cené uno de los pescados pequeños que logré pescar y me quedé profundamente dormido, esperando que al día siguiente las cosas fueran diferentes y tuviera más suerte. Un extraño sonido en los alrededores de mi tienda me sacó de mi sueño a mitad de la noche. Me mantuve en silencio. Era lo mejor para analizar qué podía haber causado esos ruidos. Yo era consciente de que salir repentinamente podría resultar en quizás un encuentro con algún coyote, un lobo o peor aún, un ladrón. Pero me di cuenta que realmente parecía ser un animal, pues el ruido me indicaba que algo husmeaba cerca. Se podía escuchar cómo olfateaba alrededor. Deduje que se podía tratar de un lobo o coyote y quizás podía salir repentinamente y asustarlo, y justo cuando tenía la intención de hacerlo, pude escuchar una serie de palabras entre dientes. Me contuve a dar un paso más,
Aquello sonó similar a la voz de un ser humano, pero se comportaba como animal. De pronto, el sonido desapareció. Me mantuve en silencio por un par de minutos y mi respiración era lo único que escuchaba y el vapor salir de mi boca era lo único que notaba. Entonces, cuando creí que la amenaza se había ido, una gigantesca sombra se proyectó a través de mi casa de acampar con la luz de la luna. Noté un par de enormes garras, cada dedo terminaba en forma puntiaguda. Parecía que estaba en una postura arqueada y al girar su cabeza noté que tenía un hocico al igual que un lobo. Sin duda se trataba de una figura humanoide, con rasgos animales. A la criatura se le podía notar que tenía un par de brazos musculosos y piernas robustas, pero lo que más me llamó la atención fue sin duda sus dos cuernos enormes, similares a los de un alce, que coronaban su cabeza. La criatura se acercó más a la tienda y olfateó, sabía que yo estaba dentro y que estaba temblando de miedo. En eso comenzó a hablar en un dialecto ininteligible, más parecido a la comunicación entre animales que a un lenguaje humano, sin quitarle la mirada de encima. Busqué entre las cobijas un arma que ya tenía con algunas balas para defenderme y por si fuera poco, una navaja suiza que siempre llevaba en mis excursiones. De algún modo, traté de comprender lo que esta criatura estaba diciendo, pero fue tarde cuando me di cuenta que era una especie de llamado lo que decía, pues noté que algo más se estaba aproximando a donde estaba. En silencio y a gatas, me acerqué a la ventana de tela de la tienda y la abrí ligeramente, aterrado por lo que vi que se acercaba. Me percaté de que otras dos criaturas similares a la que estaba junto a mi tienda se estaban acercando. Pude distinguirlas con más detalle. Tenían pelaje oscuro, similar al de un oso y compartían la misma estatura. Sin embargo, en lugar de ojos, presentaban órbitas oscuras sin fondo. Sobre sus cabezas exhibían ornamentos similares a los cuernos de un alce pero de diferente tamaño. Comenzaron a comunicarse entre ellos en un tono profundo y aterrador, era como si hablaran haciendo sonidos desde su garganta. Una de las criaturas descubrió mi canasta con los pocos peces que había atrapado, la abrieron con una facilidad asombrosa, como si hubieran hecho eso durante años y se devoraron todos los peces de un solo bocado. Luego, la criatura más grande emitió alguna indicación, parecía que daba la indicación para retirarse. Pues los otros dos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se alejaron con la criatura, así las tres bestias se desvanecieron en la penumbra del bosque. Yo me quedé entre fascinado, aterrado y desconcertado. No sé cómo explicar con detalle mis emociones en ese momento, pues quizás había sido testigo de una criatura nueva. Traté de recordar dónde la había visto antes o si se parecía a alguna especie de animal salvaje, pero no pude recordar alguno con claridad. Sin duda, había experimentado algo único y solo podía observar cómo se alejaban las criaturas dialogando entre sí y sin darme cuenta, me encontraba temblando. Durante el resto de la noche en el bosque, se me fue el sueño, así que permanecí en la tienda de campaña. No podía esperar a que amaneciera pues estaba muy impaciente y a la primera luz del día, decidí salir para investigar lo que había sucedido. Para mi sorpresa, encontré todas mis pertenencias dispersas por el suelo y ramas de los árboles de alrededor. La comida había desaparecido por completo. Las reservas que tenía apartadas se habían ido. Sin duda mi campamento parecía saqueado por osos y a pesar de esta situación, opté por quedarme otra noche. Me sentía motivado por saber más de las criaturas misteriosas que me habían visitado por la noche. Me aventuré a pescar un poco más temprano esa tarde y afortunadamente, tuve más éxito que la jornada anterior. Mi intención era pescar en mayor cantidad, ya que había observado que a estas criaturas les agradaba el pescado. Además, tomé precauciones adicionales al preparar mi arma, anticipándome a la posibilidad de que estas criaturas, si aún tenían hambre, buscaran más comida durante la noche. Estaba decidido a defenderme si me encontraba en su camino, convirtiéndome de alguna manera en una presa menos apetecible para estas criaturas. Asimismo alisté una cámara para tomarles unas fotografías y tener evidencia de lo que había encontrado. Mientras tanto, la atmósfera en el bosque se volvía más tensa a medida que avanzaba el día. Yo tenía que estarme preparando para enfrentar lo desconocido.
El atardecer llegaba a donde estaba acampando y decidí sentarme frente a la fogata para contemplar el paisaje. Mientras reflexionaba sobre lo que podría suceder, encendí la vieja radio, pero de repente, volvió a perder la señal y el mismo gruñido perturbador de la tarde anterior resonó a través del aparato. Era una clara indicación de que esas criaturas estaban cerca. Apagué la radio y apagué la fogata, dejando fuera la canasta con los peces capturados ese día. Permanecí en espera durante un par de horas, pero nada ocurrió. Aunque cualquier ruido en los alrededores me mantenía en alerta, el cansancio empezó a vencerme. Cada vez que cerraba los ojos, me despertaba con algún sonido extraño proveniente del bosque, posiblemente el revoloteo de un ave o el movimiento de un animal pequeño alrededor del campamento. De repente, experimenté una extraña sensación de que algo se acercaba. Al girarme, pude percibir que una de esas criaturas rondaba cerca y rápidamente. Corrí silenciosamente hacia la tienda de campaña. Logré notar que la criatura pasó tan cerca, que su enorme pie rasgó un costado de la tienda. La criatura husmeó por el área, como si un olor la hubiera atraído. Hasta que encontró los pescados, sabía que aún faltaban otras dos criaturas que lo acompañaran en su festín. Entonces me percaté que extrañamente esta criatura era un poco más pequeña que las demás, haciendo a un lado esto. Yo aún me mantenía en tensión al regreso de las otras dos criaturas, apenas podía verla a través de la puerta de tela. Fue entonces cuando de manera inesperada se levantó del suelo y se encaminó hacia la entrada de la tienda. Estaba a menos de 1 metro de mí. De pronto la radio se encendió por sí sola y en un volumen alto. Intenté apagarla pero no funcionaba nada, solo se podía escuchar estática y en eso a través de ella y con mucha claridad escuché lo siguiente: «Lárgate de aquí antes de que nos arrepintamos de dejarte con vida», resopló con tal fuerza que sacudió la tienda de campaña. Fue un sonido similar al que emiten los toros al exhalar aire. Dio la vuelta y se alejó del lugar. La advertencia resonó en mis oídos mientras consideraba el impacto de sus palabras y me preguntaba si podría sobrevivir otra noche en este inquietante rincón del bosque. Sin dudarlo más y con el miedo palpable en cada fibra de mi ser, consciente de la advertencia clara, me apresuré a recoger mis pertenencias, cuando de repente percibí que algo más se acercaba. A través de la rasgadura en la tienda, divisé otras 3 criaturas aproximándose hacia mí. Fue entonces cuando entendí la verdad. La primera criatura que se comunicó conmigo a través de la radio no tenía relación con las visitantes de la noche anterior. Estaba en problemas. Preparé el arma que llevaba conmigo, revisando tener suficientes municiones para enfrentar la amenaza a la cual me enfrentaría. Escuché rugidos y discusiones entre las criaturas mientras arrojaban todas mis pertenencias de un lado a otro. Desorientado y sin saber por dónde resguardarme, me percaté de que los ojos de una de esas criaturas me observaban a través de la rasgadura de la tienda. Una sensación de pavor me paralizó al sentir su mirada fija sobre mí, así que sin dudarlo levanté el arma y disparé. Tomé mi mochila, la cual ya tenía preparada con mis objetos más esenciales, y escapé de la tienda. El automóvil lo había dejado en el área de estacionamiento del bosque, a unos 2 kilómetros a pie que necesitaba recorrer. Mientras corría, los rugidos de esas bestias resonaban detrás de mí. Sentía que me pisaban los talones en una persecución desesperada por escapar de aquel peligro inminente. Cada paso se volvía crucial mientras el bosque oscurecía y al cual sin darme cuenta me estaba adentrando más en él. Yo sabía que me estaba perdiendo cada vez más y más. Andar por el bosque a oscuras puede confundir hasta al más hábil explorador. Me tropecé varias veces con ramas y piedras. Yo aún escuchaba que detrás de mí se acercaban los rugidos de aquellas bestias. Entonces, como si fuera un milagro, logré divisar una cabaña. Llegué tan rápido y con fuerza logré abrir la puerta, la cual por mucha fortuna se abrió y pude refugiarme ahí dentro. Atoré la puerta con la mesa de madera y un pequeño mueble, recorrí las cortinas de las ventanas y las cerré con llave, por si eso servía de algo, y entonces me di cuenta que esas cosas ya estaban olfateando alrededor de la cabaña. Una de ellas golpeó la puerta mientras que la otra miraba por la ventana. Ellas sabían que yo estaba ahí,
así que pasé toda la noche ahí, con las 3 criaturas intentando entrar. Cada golpe que daban la cabaña se estremecía. Sentía que en cualquier momento entrarían y yo estaba aterrorizado de lo que pasaría si lograban hacerlo. Cuando finalmente llegó la mañana, las criaturas se habían ido, no había dormido toda la noche, me encontraba en estado latente de alerta y cuando por fin no logré escuchar nada fuera de lo ordinario, salí de la cabaña. Temblando y agotado, miré a mi alrededor, preguntándome si todo había sido solo una mala pesadilla. Pero cuando vi las huellas de las criaturas en el suelo, supe que había sido muy real. Me regresé tan rápido como pude al estacionamiento dejando mis cosas olvidadas en el campamento, sin duda no regresaría al lugar. Desde ese día, nunca volví a acampar solo por mi cuenta. Ahora cuando voy de campamento, siempre me aseguro de estar bien preparado y consciente de los peligros que podrían estar allá afuera. No obstante, esto no acabó ahí. Después mi experiencia aterradora en el bosque, comencé a escuchar historias de otras personas que habían visto criaturas extrañas en esa área. Algunos hablaban de hombres transformándose en bestias, otros mencionaban de osos deformes con enormes osamentas. Al final de cuentas, no supe qué clase de criaturas pudieran ser, me imaginé que quizás eran nahuales o algún animal nuevo. Lo que hayan sido, son algo que jamás me quisiera volver a encontrar solo y en mi vida. En el año 2017, comencé una relación con una compañera de la universidad. Ella acababa de llegar de su ciudad natal y rentaba un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Para poder estudiar una carrera universitaria, ante la imposibilidad de hacerlo en donde ella vivía, dado que ella era foránea, no tenía amigos o conocidos en la ciudad, pero por alguna razón, comenzó a hablarme desde el primer día de clases, y menciono esto, porque ahora que lo recuerdo, a lo largo del tiempo que estuvimos juntos en la carrera, jamás la vi hablando con nadie más aparte de mí. El departamento en donde ella vivía, era una pequeñísima habitación en donde únicamente cabía una cama individual, un escritorio, y tenía un baño diminuto en donde era apenas imposible darse un baño. Sin embargo, pasábamos todo el tiempo después de clases ahí. Supongo que es normal que una pareja de universitarios con tanta privacidad quiera estar juntos todo el tiempo que tengan libre. Para llegar a este departamento, era necesario cruzar por una especie de vecindad, que se encontraba escondida en uno de los callejones menos conocidos del centro. A decir verdad, era una zona muy segura, pues nunca tuve problemas con salir de su casa en la madrugada para llegar a la mía, que estaba apenas a unas cuantas cuadras. A causa de todo el tiempo que pasaba con mi novia, comencé a tener problemas con mi padre y mi madre, quienes creían que descuidaría mis estudios. Todo esto terminó con una gran discusión que me hizo tomar la decisión de mudarme con mi novia, y ahora ambos vivíamos en ese pequeñísimo departamento. Al principio todo era como una luna de miel, pero conforme pasaba el tiempo, las cosas cambiaron. Comencé a perder peso, pasé de ser un chico atlético a estar casi en los huesos. Al tiempo en el que estaba constantemente enfermo, dejé de ir a mis clases a pesar de que mi novia nunca faltaba. Ella me decía que era mejor para mi salud que me quedara en casa a descansar. Incluso perdí todo contacto con mi familia, pues mi novia se encargaba de responder mis mensajes y llamadas con el pretexto de que yo no me esforzara de más. Todo esto pasó en un periodo de menos de 2 meses. Llegué al punto de estar despierto únicamente cuando mi novia llegaba después de la escuela y me hacía beber agua sin dejarme comer nada, porque según ella, la comida me caería muy mal. Un día en el que mi novia tardó más de la cuenta en llegar a la casa, me desperté y con la intención de salir de ese cuarto a buscar algo de comida, reuní toda la poca fuerza que aún me quedaba y salí. Para ser sincero, no recuerdo cuánto tiempo tenía, sin siquiera ver la luz del sol o sentir el viento. Al dar un paso fuera de la casa, sentí algo bajo mis zapatos. Justo en la entrada del departamento había una línea de sal, al menos 1 kilo de sal esparcido por la entrada. No entendía por qué,
y para ser sincero me importó poco, pues lo único que quería era poder comer algo. Sin embargo, cuando por fin logré salir de esa vecindad y llegar al callejón, mi novia se me acercó rápidamente, colérica y gritando. Nunca la había visto así. Pensé que se alegraría de verme en pie, pero no fue así. Me tomó del brazo, y sin ningún esfuerzo me jaló hacia adentro, me hizo acostarme nuevamente y comenzó a darme más agua, más de lo usual, solo que en esta ocasión tenía un sabor amargo, pero no podía rehusarme a beberla, pues se encargó de hacer que tomara hasta la última gota, y después de eso perdí la noción del tiempo. Me sentía completamente débil, y realmente creí que estaba por morir. Ocasionalmente, despertaba de madrugada, lo hacía porque no sentía la presencia de mi novia, y cada madrugada que despertaba por unos minutos, estaba completamente solo, pero podía escuchar algo. Escuchaba algo caer cerca de la puerta y ser esparcido. Ahora sé que se trataba justamente de sal. Después del tercer mes viviendo ahí, cosa que supe gracias a mi familia, una mañana mi madre y mi padre llegaron a la vecindad, dieron con ella después de haberla buscado por semanas, y le pidieron a la casera que abriera el lugar, y mi padre me sacó de ahí en brazos. Pasé un tiempo en el hospital, pues realmente estaba al borde de la muerte. Resultó que mi pareja me daba apenas lo justo para mantenerme con vida, pero yo ya estaba en un muy mal estado, y lo único que era capaz de decir era el nombre de aquella chica. Pasé varias semanas en el hospital bajo observación, con suero y sin pronunciar palabra alguna. Cuando fui dado de alta mi madre se ocupó de mí, de alimentarme, de bañarme, incluso de llevarme al baño. No podían entender en qué momento pasé de ser un joven lleno de vida a no poder valerme por mí mismo. Mientras estuve en el hospital, me hicieron todo tipo de estudios y de análisis. Sin embargo, no hallaron nada raro aparte del evidente grado de desnutrición en el que me encontraba, y nadie pudo explicar cómo fue que llegué a ese punto. En todo el tiempo que duró mi recuperación, no tuve contacto alguno con mi pareja, nunca me buscó, pero yo aún pensaba en ella y deseaba estar a su lado, no con la misma intensidad de antes, pero aún tenía ese sentimiento, razón por la cual una mañana en la que mi familia salió a atender algunos asuntos, decidí que iría a su departamento. Me tomó algún tiempo encontrar aquel callejón, ese mismo sitio que antes sentía a escasas cuadras de mi casa, ahora estaba mucho más lejos, y no entendía qué estaba pasando. Cuando entré en aquella vecindad, vi el departamento abierto de puerta en puerta, completamente vacío, salvo por una mujer, que sabía que vivía en el departamento de al lado, porque el día en que mi padre me cargaba fuera de ahí, la vi asomándose por una pequeña ventana. Ahora estaba dentro del sitio donde viví, quemando hierbas y rociando una sustancia viscosa. Al verme se acercó a mí con mucha alegría, me vio a los ojos y me dijo: «Mi niño, no puedo creer que sigas vivo, después de lo que te hicieron pensé que ya no la librabas». Al cuestionarle sobre a qué se refería, me dijo que ella había llegado apenas unos días antes de que me sacaran de ahí, y fue ella quien habló con la casera para que abrieran la puerta y mis padres pudieran llevarme. Me contó que la señora con quien estuve me estaba drenando la vida. En ese momento pregunté que a qué señora se refería, si yo vivía ahí con una joven de mi edad. Me dijo que no era así, que yo la veía como ella quería que la viera, que seguramente me hizo comer o beber algo para atraparme ahí. No podía creer lo que me estaba diciendo. De la manera en que la describió era una mujer al menos 30 años mayor que yo, y la verdad nada de eso tenía sentido. Pero no quise discutir con la mujer que en realidad me había ayudado. Me pidió que no volviera más por ahí, y que no intentara buscar a mi novia. Cuando logré volver a la universidad, pregunté por ella, pero nadie la conocía, nadie sabía de quién hablaba, nadie había visto a una chica con esa descripción, y las pocas personas que se acordaban de mí, por el poco tiempo que había ido, me dijeron que solo recordaban que cada día a la salida me encontraba con una señora mayor. Y nos íbamos caminando de la mano. Realmente fue algo muy complicado de asimilar, por el hecho de que no podía creer que tantos meses hubieran sido producto de mi imaginación o tuvieran algo que ver con algún tipo de magia, cosa que ahora ya no creo tan loca,
pues eso explicaría el por qué el resto de los vecinos mantenían aquella sal en la entrada. Pues por lo que me enteré, juraban que esa mujer era una bruja que había venido escapando de su pueblo. Ahora, tantos años después, caminando por un pueblito mágico con mi actual pareja, quien por cierto sí es de mi edad, vi a lo lejos a una mujer, algo mayor, pero con los rasgos de aquella chica a quien tanto quise. Llevaba a un joven de cuando mucho unos 20 años de la mano, caminaban como una pareja feliz. De no ser porque el joven se encontraba en los huesos. Quise acercarme, quise hacer algo, esperaba poder cambiar algo, pero los perdí de vista y no pude hacer nada por ese chico que asumo que es su nueva presa, y sé que probablemente a lo largo de este tiempo, ha tenido muchos más. Me llena de intriga saber qué fue lo que me hizo, qué fue lo que me dio para volverme loco de amor. Solo puedo decir que las brujas existen, son reales, lo sé porque viví con una, estoy consciente de que sigo vivo gracias a mi familia que no me abandonó, y gracias a aquella mujer que me ayudó. Decidí que no viviría con miedo, creo que ni siquiera podría hacerlo porque estos son todos los recuerdos que tengo de aquellos meses, no sé nada más, aún a veces olvido cosas, pierdo el apetito por días y siento miedo cada noche, precisamente en la hora en que ella solía llegar. Espero algún día poder superar por completo todo esto y no volver a cruzarme en el camino de ninguna bruja, espero que a nadie le pase, porque créanme que solo un milagro podría salvarlos, ya que en cuanto los eligen, no van a soltarlos jamás. Así que hay que poner mucha atención en lo que nos dan a beber y comer, sobre todo cuando se trata de una bruja, que tú creerás que se trata de alguien especial. Espero que jamás tengan que pasar por esta experiencia aterradora que a mí me tocó vivir y que no les hagan un hechizo de drenado de vida. Me llamo Eduardo Cruz, resido en una localidad situada en el estado de Guanajuato. Laboro en el centro hospitalario de la ciudad, me desempeño como vigilante de seguridad en el turno nocturno, llevo 3 años más o menos trabajando en ese horario y he oído acerca de algunas vivencias, inusuales o particulares que suceden durante la noche. Dado que, como es conocido, cada hospital atesora relatos vinculados a lo sobrenatural. Personalmente, no suelo conversar extensamente acerca de estos relatos o vivencias con los profesionales de la salud, ya que no dedico tiempo para escucharlos. Mi pausa para comer es bastante reducida, ya que solo tengo 1 hora para disfrutar de mi almuerzo, y en ese lapso aprovecho para descansar lo máximo posible. De hecho, prefiero dormir durante ese tiempo, por lo que no tengo la costumbre de socializar con el personal de salud. Como mi trabajo es de noche, solo puedo compartir con unas pocas personas que están en mi turno, algunos paramédicos, 2 chicos que se dedican a la limpieza y otros que trabajan como yo, en seguridad. Las pocas experiencias que he escuchado son sobre un anciano que se aparece en un sector, exactamente en Coronaria. Me han contado que se aparece cerca de las 3 o 4 de la madrugada y que se le puede ver sentado en una banca, esperando atención. Te mira a los ojos, esperando a que le digas algo y cuando le preguntas quién es, él solo se te queda viendo de forma extraña, luego se levanta, se va caminando hacia el sector de la oficina más grande para luego desaparecer. En cierta ocasión, me tocó desempeñar labores nocturnas en esa área, y recordé las historias que me contaron, sin embargo, simplemente me enfoqué en descansar y no me preocupé por posibles apariciones. Dado que estaba sumamente agotado, aquella noche, me limité a dormir, no experimenté ni escuché nada. Aprovechando que me encontraba solo en ese sitio. Me desperté a las 6 de la mañana para abrir el hospital al público, como podrán notar, nada inusual sucedió en ese sitio, sin embargo, la razón de compartir mi relato es narrar una experiencia que viví hace aproximadamente 3 años, en plena época de la pandemia. Durante mi turno nocturno, iniciaba mi labor a las 8 de la noche en la zona del estacionamiento y la entrada del personal. Verificaba que cada empleado accediera con su mascarilla y su identificación correspondiente del hospital. Esta tarea ocupaba aproximadamente 2 horas de mi turno.
Después, me tomaba unos minutos para descansar, disfrutar de un café y también socializar con el otro guardia de seguridad nocturno, encargado del aseo de las ambulancias y el control de ingreso de los médicos que comenzaban su turno. Él es con quien converso hasta hoy en día y hasta comparto un café o fruta cuando hay poca concurrencia de personal. Luego de eso, debo ir al segundo piso a cubrir turno en el puesto de ingreso a pediatría, ya que en ese sector debe controlarse el ingreso, o más bien, el tráfico de personal del mismo hospital. Como es de conocimiento general, durante la pandemia fue complicado acceder a un servicio sin pasar por controles y justamente esa fue mi tarea durante aproximadamente 2 horas, hasta que la afluencia en el lugar disminuyó y los funcionarios cerraron el acceso a algunos servicios, permitiendo la entrada solo a un número reducido de personas. Ese día después de eso, me tomé mi pausa para comer y aproveché para descansar, ya que disponía de 1 hora para recuperar energías. Luego, debía encargarme de liberar al colega de urgencias para que pudiera disfrutar de su tiempo de descanso, que también era de 1 hora. Posteriormente, regresaba al estacionamiento y encontraba a mi compañero a cargo de la limpieza de las ambulancias. Lo veía sentado la mayoría de las veces concentrado en su teléfono, mensajeando o viendo alguna serie. Rara vez lo observaba dormido, y cuando lo hacía, apagaba la luz. Las ambulancias lo despertaban al hacer sonar la bocina para ingresar. En esa ocasión, me encontraba sumamente fatigado y solo necesitaba descansar durante 1 o 2 horas. La noche era fría y estaba iluminada por la luz de la luna y recuerdo que al comenzar mi turno, observé a varias gaviotas surcando el cielo sobre el último piso del hospital, específicamente sobre el 3er nivel. Noté que las gaviotas graznaban y volaban de manera inquieta. Un compañero captó mi pensamiento. Ambos coincidimos en que lo que sucedía era algo normal y que posiblemente se aproximaba a un fenómeno natural significativo. Estábamos en el mes de septiembre y debo admitir que estábamos acostumbrados a convivir con la realidad de los temblores y los terremotos en ese mes. Sin embargo, en esa ocasión, mi intuición me advirtió que algo más ocurriría. No sabía exactamente qué, pero presentía que algo sucedería durante mi turno. Siguiendo el protocolo, alrededor de las 12 de la noche, me informaron que había fallecido un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Se trataba de un hombre de 83 años que estaba en delicado estado de salud por un problema hepático. Un trabajador del estacionamiento dijo que seguro se lo había llevado la calaca, con una combinación extraña entre burla y miedo. Aquello es una frase que acostumbramos a decir cuando fallece alguien: se lo llevó la calaca. Después de transcurrir algunas horas, el cansancio me estaba venciendo y solo pensaba en descansar, así que me dirigí al estacionamiento y busqué el mejor lugar para descansar, que resultó ser bajo la carpa del control sanitario. Se trataba de una carpa muy grande que instalaron al comienzo de la pandemia para resguardar a los funcionarios del sol y de las posibles lluvias. Esta carpa nos fue de gran utilidad, pues me protegió más de una vez de inesperadas lluvias durante la madrugada y en diversas ocasiones del frío implacable que nos afectaba durante la noche y la madrugada. Esa noche me acompañaba mi mejor amiga canina, una perrita que rescaté de la calle, la cual era muy bella y de color blanco. Se llamaba Luna. Allí me encontraba, recostado en una silla de escritorio y bien abrigado, en compañía de mi perrita Luna, listo para sumergirme en un sueño de aproximadamente 2 horas. Después de haber dormido unos 10 minutos, noté que Luna se despertó. Estaba llorando de manera extraña, como si tuviera miedo. Además veía a la nada, a la espesa oscuridad, y su pequeño cuerpo color blanco temblaba, pero yo no vi nada fuera de lo común, solo escuché unos pasos. Esos pasos resonaron cerca de la carpa blanca bajo la cual descansaba y entonces entrecerré los ojos para ver si notaba algo extraño y me di cuenta de que en esa parte de la oscuridad había una figura humana caminando hacia mi dirección. La verdad, yo no tuve miedo ni nada, al contrario, pensé que era una persona normal que necesitaba algo. Cuando la silueta se acercó hacia mí me di cuenta de que era una enfermera toda vestida de blanco, quien me saludó con una mano, pero aún así no podía ver su rostro,
pues el toldo nos separaba. Así que comenzamos a platicar y después de un intercambio de frases planas y sin mostrarnos mutuamente interés, me limitaba a girar el cuello hacia mi lado izquierdo para dirigirme a ella, ya que aquel toldo nos separaba y no podíamos vernos el uno al otro, tal vez era lo mejor. Porque ella estaba fumando y a mí no me agradaba el olor del cigarro y cada vez que yo decía algo, ella contestaba desde el lugar en donde estaba sentada, justo detrás del lugar donde yo acostumbraba a descansar. Continuábamos en una conversación algo monótona, por así decirlo, yo iba revelando detalles sobre mi trabajo y la vestimenta térmica que llevaba a medida que compartíamos palabras. Noté que ninguno de los dos mostraba interés en mirarse a los ojos, un aspecto crucial en una conversación entre dos personas que apenas están empezando a conocerse. Dado que nuestra conversación se centraba únicamente en la pandemia y en el estado actual de la sociedad, reflexionando sobre cómo este acontecimiento inesperado ha impactado al mundo, decidí cambiar de tema. Se me ocurrió preguntarle a ella si llevaba mucho tiempo trabajando en ese lugar. Su respuesta fue que llevaba más de 30 años. Aparentemente, hizo algún gesto, eso lo deduje, ya que no podía verla y no tenía intenciones de moverme de mi cómoda silla. Aquella enfermera estuvo cerca de 10 minutos hablando conmigo y la charla fue algo amena, cambiando el tema de la pandemia. Hablamos sobre algunos pacientes del hospital y principalmente del viejito que había muerto esa noche. Me dijo que ella lo ayudó a no sufrir. Algo que obviamente intuí que se refería a que ella lo cuidó en sus últimos momentos. De repente, mi perrita Luna, quien se había vuelto a quedar dormida, se despertó de nuevo y la vi levantarse. Parecía inquieta, de hecho comenzó a ladrar a donde estaba la enfermera, se veía extraña, algo temerosa de nuevo. De un momento a otro pensé que comenzaría a temblar, traté de tranquilizar a mi mascota, pero me dirigió una mirada inquieta y algo sumisa por decirlo así. Pensé que tal vez no quería estar ahí porque no la dejábamos dormir con aquella conversación entre la enfermera y yo o que quizá no conocía a la enfermera y era por eso su actitud. Escuché un ruido detrás de mí y escuché cómo aquella mujer se acomodaba la ropa y luego se levantaba para pasar justo detrás de mí. Me reincorporé y la vi pasar detrás del toldo blanco. La vi salir y ella me dirigió una mirada, luego miró a mi mascota, me dijo que era una buena compañera, porque me estaba cuidando. Solo veía sus ojos por la oscuridad, por alguna razón brillaban de una manera muy linda y mientras veía a Luna, solo me veía a mí y la evitaba a ella. Por lo que decidí acercarme a Luna y le toqué la cabeza para tranquilizarla, ella se fue y yo la despedí agradeciendo la plática que habíamos tenido. Al oír esto, ella se dio vuelta para mirarme y vi su cara nuevamente, pude ver su piel, que era de color claro, su pelo era algo crespo y unos rizos color café caían por su rostro, llamaron mi atención. Pareció dirigirme una sonrisa y me dijo con voz tranquila que me cuidara, se dio la vuelta y siguió caminando, yo me quedé ahí con la mano en la cabeza de Luna, quien parecía más tranquila. Vi a la enfermera alejarse y dirigirse hacia el norte del hospital, su uniforme blanco entero me hizo darme cuenta de que no era una simple paramédico, sino una enfermera. Lo único que me llamó la atención de ella era que no llevaba mascarilla, algo raro en tiempos de pandemia. Ya que todos en el hospital éramos muy responsables y nos cuidábamos mucho. Como ella había salido a fumar, salió sin mascarilla, quizá era la razón, aunque me seguía pareciendo muy irresponsable de su parte, quizá no pensó encontrarse con nadie en el estacionamiento, para su suerte. Se encontró conmigo y digo suerte porque yo no soy del tipo de personas de decirle a los demás cómo hacer su trabajo, ni siquiera le mencioné el tema de la mascarilla al saludarnos y tampoco al despedirnos. Cuando ella ya no estaba ahí, me acomodé otra vez en mi cómoda silla o cama improvisada y mi fiel compañera Luna se acostó a mi lado, tal vez para resguardarse del frío. Eso pensé, así me quedé las siguientes 3 horas de mi turno durmiendo, así que el turno se me hizo muy corto y cuando ya eran las 6 de la mañana, volví a mis labores y terminé mi trabajo a las 8 de la mañana en punto. Llegué a casa a eso de las 9 de la mañana y tras desayunar con mi señora, me acosté a dormir, como corresponde.
Mis siguientes días fueron de lo más normal: control de descanso, ayudar con algunas sillas de ruedas y cumplir con mis horas de trabajo. Descansé 3 días que aproveché para estar con mi familia y luego volví a mi habitual turno de noche. Fue en una de esas noches que comenzó el turno que vimos nuevamente varios pájaros volando sobre el hospital, vimos varias gaviotas volando en círculo y algunas palomas muy inquietas que cambiaban frecuentemente este lugar. Incluso escuchamos el canto de aves. Nos quedamos mirando al cielo por algunos segundos y luego le dije a mi compañero la frase usual, que las aves estaban inquietas. Me respondió que seguro la calaca pasaría hoy por alguien que recordara lo que había pasado con el anciano el otro día. Me dijo que me fuera preparando para recibir a las familias que tendrían que retirar el cuerpo. Le expresé que ya estaba listo, que eso formaba parte del protocolo y solo esperaba que las situaciones de pérdida no fueran tan frecuentes. Resultaba desafiante presenciar a familiares despidiéndose de sus seres queridos. También habíamos visto casos en los que los familiares no tenían la oportunidad de despedirse y atender a esas personas era bastante complicado sin sentir compasión por su situación. Aquella noche transcurría de manera tranquila entre risas y café con mi compañero de trabajo. Las horas pasaban de forma amena, pero alrededor de las 10 de la noche, 3 personas se presentaron en la entrada de la barrera sanitaria, es decir, en mi puesto de trabajo. Explicaron que los habían llamado desde el hospital y proporcionaron el nombre del cardiólogo de turno, quien les informó sobre el fallecimiento de su padre. Por supuesto, les brindé las facilidades para ingresar al hospital, después de pasar la barrera sanitaria, y los ayudé a contactar con el personal encargado del retiro del cuerpo de su difunto padre. Después de eso, continuamos con el turno, facilitando la entrada y salida a los 4 familiares en total. Se despidieron de nosotros de manera muy educada, agradeciéndonos por nuestra disposición para ayudar. Mi turno prosiguió como siempre. Tuve que visitar el servicio de medicina interna, luego la urgencia y finalmente regresé ocupado para retomar mi lugar en ese espacio que me gustaba, bajo la carpa blanca, donde compartía mi espacio con mi fiel compañera Luna. Alrededor de las 3 de la madrugada, me acomodé en ese lugar como de costumbre para descansar al menos unas 2 horas. Estaba listo para dormir, con mi fiel compañera Luna a mi lado, cuando sentí un viento frío que pasó por el toldo y el perro se apartó para acostarse un poco alejado de mí. Esta vez no logré conciliar el sueño. Vi que alguien se acercaba a mi puesto y al verla, la reconocí de inmediato gracias a su inconfundible uniforme blanco y sus rizos sobre la piel pálida. Tenía una sonrisa que no recordaba haber visto. Me moví de mi lugar para enderezarme y levantar la cabeza hacia ella. Saludó de forma cordial y mi compañera Luna la miró y empezó a hacer ruidos extraños como si quisiera llorar. Rápidamente la tranquilicé, me levanté de la silla para hacerle cariños en la cabeza y mi mascota se calmó, aunque en su mirada se notaba inquietud y un poco de recelo. La enfermera me saludó nuevamente y noté que venía sin mascarilla, pero no quise decirle nada. Después de todo, venía a fumar. Respondí a su saludo y enseguida sacó una caja pequeña de su bolsillo para luego irse al lugar donde se disponía a fumar. No miré el contenido de aquella caja, pero solo la vi pasar. Saludó también a Luna, pero mi mascota desvió la mirada y luego me miró a mí, así que ella se sentó donde se había sentado días antes, y yo, al tranquilizar a Luna con mis caricias, me dispuse a sentarme en mi silla. Quedamos en la misma situación que antes. Yo sentado y ella al otro lado del toldo blanco. Aquello para mí no fue extraño y simplemente respondí a su charla ligera mencionando que el frío no estaba tan intenso. Compartí mi experiencia en climas más extremos, donde tenía que soportar temperaturas bajo cero a 4080 metros de altura. Lo dije de manera algo cómica y escuché una leve risa. Era la primera vez que la escuchaba reír, pero su risa no me pareció normal. Parecía fría o triste, como si hubiera intentado forzarla y saliera con un toque de melancolía. Aquella risa no parecía común, denotaba nostalgia.
Continuamos hablando sobre mi experiencia en el hospital y mientras ella me preguntaba, noté que solo hablábamos de mí y de mis actividades en el hospital y en mis tiempos libres. Decidí cambiar el rumbo de la conversación y conocer un poco más sobre ella. Le di un giro a la charla y le pregunté sobre su experiencia. Mencionó que lo más alto que había estado eran las termas del patio y compartió una anécdota sobre su novio. Curioso sobre su origen, le pregunté si era de la ciudad, mencionando algunas ciudades cercanas, pero no obtuve una respuesta inmediata, después de un silencio de unos 15 o 20 segundos. Finalmente dijo que era de ahí. En ese momento, Luna me miró, parecía inquieta o más bien temerosa, se acercó y le acaricié la cabeza, luego ella hizo un ruido y vi su silueta a través del toldo blanco mientras se acomodaba la vestimenta de pie. Me quedé junto a Luna y por alguna razón, le pregunté la hora, dijo que eran las 4 de la mañana. Se despidió y pude verla en su totalidad con el traje blanco de enfermera. Pensé que no podía tener más de 30 años y al no llevar mascarilla, no vi arrugas en su rostro. Solté a Luna y caminé hacia el norte, donde estaban estacionadas las ambulancias en turno. Después de tomar una taza de café, me relajé y me dormí hasta las 6 de la mañana, momento en que debía estar despierto para el control nocturno. Mis días y noches siguieron de manera rutinaria y no compartí con nadie mi conversación con la enfermera. De hecho, con el tiempo, dejé de darle importancia. Una noche en el trabajo me puse a reflexionar. La primera vez que tuve encuentro con esa enfermera, esa misma noche falleció alguien, era temprano, las aves estaban inquietas sobre el edificio, hablamos. Se despidió y se fue hacia el norte, al área de ambulancias. En mi segundo encuentro, las aves también estaban inquietas, personas vinieron a buscar a su familiar fallecido y nuevamente alguien murió esa noche, demasiada coincidencia. Muerte y la aparición de una enfermera desconocida que hablaba conmigo, manteniendo distancia y apareciendo de la nada. Comenté esto a un compañero de urgencias, me dijo que el uniforme blanco ya no se usa desde los años 90. El del aseo se sorprendió, el blanco dejó de usarse hace mucho. Noté que ella estaba sin mascarilla, también mencioné que Luna se ponía inquieta cada vez que ella se acercaba. La última vez, no olí el cigarro que mencionó y no vi chispa de cigarrillo. Afirmó tener más de 30 años de servicio, pero el del aseo dijo que el hospital solo tenía 22 años. Recordar su rostro, parecía no tener más de 30 años, lo cual no tenía sentido. Le describí sus señas particulares y que se fue al área donde no debería entrar ni salir según el del aseo. Coincidimos en que aparecía solo cuando alguien moría, entre las 3 y las 4 de la mañana. Un escalofrío nos recorrió. No sabíamos si era la muerte o un alma en pena o a quienes llamaban en el hospital la calaca. No volví a ver a esa enfermera y desde esa noche trabajé más tranquilo, sabiendo que alguien me cuidaría. No pregunté más, solo sé que siempre recordaré esas palabras y que alguien cuidará de mí en ese hospital. La brujería es el tipo de magia óptimo para conseguir poder sobre las demás personas, para dañarlas y para manipular su moral. A diferencia de los otros tipos de magia, que eran utilizados por gobernantes y gente poderosa, la brujería se originó para ser utilizada por las personas menos afortunadas. La naturaleza de la brujería permitía compensar las situaciones desfavorables en las que se encontraban las personas del nivel más bajo. Era la única forma que los pobres y los oprimidos encontraron para mermar, aunque fuera un poco, el poder de los infames, y contrario a lo que se puedan imaginar, la brujería también se puede utilizar para ayudar personas. Por ejemplo, la limpia con huevos de gallina negra. Eso me consta, porque mi madre me llevó con una bruja de magia negra, para que me salvara la vida, después de que los doctores le dijeron que no había nada que pudieran hacer por mí. Todo comenzó durante el Día de Brujas del año 2005, habíamos salido todos en familia a pedir dulces, yo tendría como 8 años. Los tíos que tenían camionetas nos habían llevado a todos los primos a recorrer la ciudad durante la noche. Primero fuimos al centro,
Después recorrimos toda la avenida Guerrero, que es la principal de toda la ciudad. Cuando terminamos, ya todos los niños habíamos llenado nuestras bolsas con dulces, hasta llevábamos dentro de los pantalones. Pensamos que ya nos iríamos a la casa de la abuela, pero no, los tíos nos llevaron a la colonia Madero, que es un lugar en donde siempre ha vivido pura gente de mucho dinero. Esas personas habían construido sus fortunas ahorrando, no gastando en cosas tan banales como regalarles dulces a los niños. Los tíos no nos llevaban a pedir dulces, sino a que viéramos las decoraciones tan excéntricas e impresionantes que esa gente ponía en sus casas. Aquello era un espectáculo de luces. Los ricos se peleaban por ver cuál de todos era el que decoraba la casa con los adornos más costosos. Había fantasmas inflables, estatuas de gigantescos monstruos, casas enteras cubiertas de telarañas, espectros colgando de los árboles, arañas enormes sobre los techos, figuras animatrónicas de todo tipo. Y calabazas. Las personas de dinero siempre llevan todo al siguiente nivel. Los postes de toda la colonia también estaban adornados, les habían puesto brazos de calavera, inclusive las coladeras estaban adornadas, tenían un líquido rojo, simulando la escena clásica de It. Hubo una casa que me dejó impactado, tenían cadáveres falsos tirados en el jardín, una nave ovni y un extraterrestre muerto, acomodado de tal forma, como si hubiera intentado entrar a la casa. Era algo increíble, y para sorpresa de todos, una de las casas sí estaba dando algo a los niños. Mis tíos se estacionaron cerca para que nos bajáramos y fuéramos a la casa. Estaban dando billetes de 100 pesos. Eso fue genial. Ya estábamos caminando de regreso a las camionetas cuando un niño, con un disfraz muy extraño, se me acercó y me preguntó si yo quería probar el mejor dulce de todo el mundo. Por supuesto que le respondí que sí. Y el niño sacó de su bolsillo una envoltura negra, me dijo que entregaría el dulce, pero que yo debía decir unas palabras raras. Supongo que eran en otro idioma porque eran un poco difíciles de pronunciar. Acepté el trato, dije las palabras, y el niño me entregó la envoltura. Dentro estaba el dulce y de inmediato me lo comí. Después corrí para alcanzar a mis primos y todos subimos a las camionetas. Le dijimos a los tíos que nos habían dado 100 pesos, nos preguntaron si querríamos comprar algo. Éramos 13 niños en total, así que teníamos 1.300 pesos. Acordamos ir al único lugar abierto a esa hora donde vendían pizza, era un Soriana. Compramos 7 pizzas, ahí mismo compramos un montón de refrescos y fritos, también llevamos botes de helado. En aquellos años las cosas no estaban tan caras como ahora. Por eso nos sobró suficiente dinero para ir a rentar unas películas. La noche estuvo genial, pero al día siguiente amanecí sintiéndome muy mal. Fui al baño, tenía una sensación como si quisiera vomitar, pero no tenía asco ni náuseas. Cuando fui al baño y abrí la boca, un hilo de saliva con sangre empezó a salir de mi garganta. Yo esperé unos momentos a que eso dejara de salir, pero no ocurrió. Pasaron 5 minutos y yo seguía igual. Cerré la boca intentando cortar el flujo, pero tuve que volver a abrirla de inmediato, porque la boca se me llenó de saliva y sangre. Grité por ayuda. Todos nos habíamos quedado en casa de la abuela. El primero en llegar fue el primo mayor. Me preguntó qué pasaba. Abrí la puerta y pudo verlo con sus propios ojos. Corrió a avisarle a los abuelos y a los tíos. Ellos estaban desayunando en la galería de arriba, por eso no me habían escuchado. Bajaron, nadie supo cómo ayudarme, entonces tomaron la decisión de llevarme al hospital y les llamaron a mis padres para informarles en qué hospital estaría yo. Fuimos hasta un hospital que no estaba tan lejos era a 1 kilómetro, ahí por la iglesia y un salón de fiestas. Entramos al área de urgencias, la enfermera me llevó a una camilla, me recostaron de lado y me pusieron un recipiente al lado, para que ahí cayera el líquido que aún me estaba saliendo de la garganta. Para ese momento ya había pasado más de media hora, desde que me había despertado, por eso me sentía débil. A los pocos minutos vino un doctor. Me puso un suero vía intravenosa y dijo que cuando se terminara el suero, ya veríamos qué seguía. Luego de un rato llegaron mis padres, yo justo me estaba quedando dormido, intenté mantenerme despierto cuando los vi,
pero estaba tan agotado que no pude hacerlo. Cuando desperté, el suero que me había puesto el doctor ya se había terminado, mis padres seguían ahí, platicamos de lo que había pasado, entonces llegó el doctor, me revisó, yo ya no estaba arrojando saliva con sangre, por eso el doctor dijo que ya podía irme a mi casa. En cuanto me senté empecé a sentir que me faltaba la respiración, mi estado de salud se puso muy mal, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, lo último que supe antes de desmayarme, era que me estaban poniendo el respirador artificial. Cuando recuperé la conciencia, me dijeron que estando inconsciente me había convulsionado 2 veces, estuve en el hospital más de una semana, me revisaron varios doctores, me hicieron pruebas y estudios, y nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo cada día me sentía peor, tenía intensas migrañas, orinaba sangre, se me doblaban los pies hacia adentro, me crujían los huesos, mucho vómito, y sentía hormigueo en todo el cuerpo y muchas otras cosas. Entonces, mis padres, hartos de la situación, decidieron sacarme del hospital y me llevaron directamente con una bruja de magia negra. Ella, nada más al verme, les dijo a mis padres que me llevaran a un cuarto donde ella tenía dibujados unos extraños símbolos en el suelo, y me acostaron sobre esos símbolos. La bruja aún no le preguntaba nada a mis padres, ella simplemente dijo que me urgía una limpia con huevo de gallina negra. Mis padres le dieron carta abierta para hacer lo que fuera, con tal de que yo me sintiera mejor. Yo estaba consciente, podía ver y oír todo. La bruja trajo un huevo y empezó a frotarlo por todo mi cuerpo, después agarró una barra que parecía jabón y comenzó a tallar mi frente. El olor de esa barra era peculiar, era como una mezcla de aceite y chocolate. El huevo y la barra los envolvió en lo que parecía ser algodón y colocó todo dentro de un vaso que contenía un líquido de color dorado. La bruja les dijo a mis padres que debíamos esperar unos minutos en lo que el algodón se deshacía dentro del líquido y mientras tanto debían cargarme y llevarme al patio. Ahí ella tenía un bote con agua mágica, eso fue lo que dijo. Mis padres me llevaron, el bote era grande, yo podía meterme dentro y me llegaba hasta el cuello, el bote estaba lleno de agua. La bruja les dijo a mis padres que me soltaran, que yo debía mantenerme de pie con mis propias fuerzas, de lo contrario el agua mágica no surtiría efecto. Mi madre le preguntó qué contenía el agua mágica, la bruja le dijo que era una mezcla de ruda, albahaca, manzanilla y cera de vela negra, y todo eso lo mezclaba con agua de río extraído durante la luna llena. Mientras ellos conversaban yo me estaba esforzando para sujetarme bien del borde del bote y así mantenerme de pie, pero las fuerzas se me estaban acabando, y se lo dije a la bruja. Ella me miró preocupada y dijo que eso era una muy mala señal, que el agua mágica debería estarme dando fuerza. Volteó a ver a mis padres y dijo que tendría que hacer una oración, que eso sin duda alguna me ayudaría, pero que mientras ella rezaba, mi vida estaría en peligro, y que ellos no podrían ayudarme. Que solo mi fuerza de voluntad me salvaría. Mis padres, con una muy notable angustia, estuvieron de acuerdo, yo también lo estaba. En cuanto la bruja empezó a rezar, el agua subió ligeramente su temperatura. Cada que la bruja terminaba el rezo y volvía a empezar, el agua se sentía más caliente. Aquello se estaba volviendo insoportable, sentía que mi piel se estaba derritiendo, entonces un brazo salió del fondo del bote y me sumergió en el agua. Mis padres gritaron, pero la bruja no paró de rezar, cada que terminaba y volvía a empezar lo hacía con más fuerza y más rápido. Yo intentaba luchar por liberarme del brazo que me sujetaba, pero no podía. La bruja repitió tantas veces el rezo que me lo aprendí casi de memoria. Oh vela negra, te invoco a ti, con la maldición del enemigo, tómala en tus llamas, aflígela y quémala, con las cenizas cubre al enemigo, visítalo con una doble mezcla de la maldición que ha descargado. Hazlo entender que el que vive portando espadas, muere por ellas. La bruja terminó de rezar por última vez, su voz ya eran puros gritos desgarradores, pero en cuanto terminó yo logré liberarme, me alcé con tanto impulso que inclusive tumbé el bote derramando toda el agua, la cual, por alguna razón, se había vuelto negra y espesa, como si fuera petróleo.
Mis padres me quisieron ayudar a levantarme, pero la bruja les dijo que no intervinieran, que yo debía hacerlo solo, y si pude. Los 4 volvimos al cuarto donde habíamos estado primero. El líquido de color dorado que estaba en ese vaso ya había disuelto el algodón y ese vaso de vidrio estaba repleto de gusanos. La bruja nos dijo que alguien me había atacado con una maldición muy poderosa y que no solamente me querían matar, sino que estaban tratando de apoderarse de mi alma. El agua y los rezos me habían devuelto la vitalidad. De hecho, me habían librado de la maldición, pero eso no era en realidad una buena noticia. Porque la maldición no había desaparecido, solamente, con ayuda de los rezos, la maldición había dejado mi ser para voltearse en contra de la persona que me había atacado. La bruja les dijo a mis padres que debían colocar 13 velas negras dentro de mi cuarto, que no ayudarían en nada, pero que nos avisarían antes de que la situación se fuera a complicar de nuevo. Yo podía dormir tranquilo por algunos días, tal vez un mes, en lo que el agresor encontraba la manera de deshacerse de la maldición para enviármela de nuevo. Cuando eso ocurriera, todas las velas se apagarían. En ese mismo momento nosotros deberíamos regresar con ella. Mientras tanto, no había nada más que hacer. No pasaron ni siquiera 3 semanas, cuando una noche, antes de que me quedara dormido, las 13 velas se apagaron. Yo corrí a avisarle a mis padres. Fue un lunes, volvimos con la bruja, dijo que tendríamos que esperar a la madrugada del miércoles para hacer el siguiente ritual, porque era cuando tendríamos más oportunidades de tener éxito, debido a la luna nueva. Esa noche tuve que dormir en el cuarto de mis padres, para que ellos estuvieran al pendiente de mí. Afortunadamente solo me empezó un ligero dolor en el estómago, pero pude dormir bien. La noche del martes, ya no pude dormir debido al tremendo dolor de cabeza, me dio una calentura muy fuerte, yo sentía que los ojos se me iban a salir. Ya el miércoles por la madrugada, volvimos con la bruja, ella ya nos estaba esperando, tenía una mesa preparada con velas blancas, mucho ajo, y copas cristalinas que contenían diferentes cosas. Todos nos sentamos alrededor de la mesa y nos tomamos de las manos. La bruja dijo una oración de purificación y nos soltamos. La bruja tomó un alfiler y me pinchó el centro de la palma izquierda, agarró mi mano y la colocó sobre una de las velas. Una gota de mi sangre cayó sobre esa vela y la apagó. Ella agarró la copa que tenía sal y la espolvoreó por toda la mesa. Después tomó 2 ajos y los puso al centro de la mesa. Los ajos los perforó cada uno con un alfiler. Sacó hilo negro, amarró un extremo al dedo índice de mi mano derecha y el otro extremo a uno de los alfileres que estaban enterrados en un ajo. Después fue por una piedra transparente y con esa piedra aplastó el otro ajo y el alfiler se partió en 2. La bruja agarró una de las cabezas del ajo que había aplastado y se lo comió a mordidas. Luego se comió una de las mitades del alfiler que había estado en ese ajo. Agarró la otra copa de cristal, tenía un líquido blanco adentro, también se lo bebió. Dejó pasar unos segundos y luego escupió dentro de la copa, donde había estado la sal. La saliva de la bruja era de un color verdoso. La bruja movió la copa en mi dirección, dando a entender que yo debía tomarme lo que ella había escupido. Mi madre y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Mi padre le preguntó a la bruja si era realmente necesario. La bruja, muy seria, respondió, a menos que quiera ver morir a su hijo. Entonces lo bebí. La bruja empezó a rezar una oración que parecía una mezcla del Padre Nuestro y del Credo, pero en lugar de hacer referencia a Dios hacía referencia al diablo. Yo empecé a sentir mucho asco. La bruja, sin dejar de rezar, se levantó de la mesa y se alejó. Mis padres hicieron lo mismo. Y entonces sentí como si algo dentro de mí se hubiera hecho pedazos. Vomité, fueron litros y litros. Primero aventé una sustancia transparente, luego un líquido negro, también arrojé plantas, lodo, cera y pedazos de aluminio. No sé qué rayos pasó, pero la mesa casi se derritió con mi vómito. Yo quedé de rodillas, casi sin fuerzas. La bruja caminó hacia mí, metió 2 dedos en mi garganta y sacó el dulce que me había dado el niño con el disfraz extraño la noche de Halloween. Mis padres y yo estábamos sorprendidos.
el dulce había salido intacto, como si yo ni siquiera lo hubiera masticado. La bruja me preguntó quién me había dado ese dulce, y yo les conté todo. Ella estaba intrigada, decía que un ataque como el que me habían hecho a mí no era común, y definitivamente no era aleatorio. No me dieron ese dulce por casualidad, estaba hecho específicamente para mí. El enigma era, ¿por qué? No había forma de saberlo, lo importante era que la maldición ya estaba destruida. De todos modos, la bruja le sugirió a mis padres que me mantuvieran protegido por un buen tiempo, 9 años para ser exacto. Les explicó que debían tener un mueble al lado de mi cama, ahí debían colocar 2 velas blancas, una copa de agua con sal. Y había que cambiar el agua todos los días, también tenían que darme a beber un té de menta cada 8 días. Debajo de mi almohada tenían que colocar hojas de eucalipto y cambiarlas cada que se marchitaran. Adicional a eso, todos los martes tenían que darme una gota de aceite de gardenias, y todos los jueves una gota de aceite de rosas. Cada que hubiera luna llena, debían untarme en la frente una mezcla de hojas de laurel, hojas de boldo, ajo, carbón y talco. Ya por último debían guardar todas las muelas que se me cayeran y hacerme una pulsera o collar con mis piezas dentales. Durante 9 años, seguimos las indicaciones que la bruja nos dio. Han pasado ya varios años desde que dejamos todo eso atrás. Actualmente estoy por cumplir 26 años, y puedo recordarlo todo como si fuera ayer. Yo estoy consciente de que la magia negra y sus derivados, tales como la brujería, tienen una fama muy negativa, pero al menos en lo que a mí concierne, estoy vivo gracias al esfuerzo de una bruja. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.